casa con vosotros. Avísame cuando embarques. Te quiero. Y yo a ti. ¿Qué es lo primero que recuerda? Cuando desperté, empezó la pesadilla. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron nada. Así que según su versión, el asesino de su amante se va. Es la mejor preparadora de testigos que existe. Ha aceptado que tú seas su último caso y te aseguro que no piensa perderlo. Empecemos por el principio. Laura y yo llevábamos unos meses viéndonos. Alguien que lo descubrió nos hacía chantaje. En su declaración hay laguna, señor María. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Muy bien. ¿Quiere jugar? Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad? Yo sé lo que vi. No me mientas. Es una trampa. Esa mujer ocultaba algo. Y usted también. Nadie ha visto nada. Nadie sabe nada. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted? Bueno, esta película que llega a las carteleras estrenando el 2017 promete mucho, sobre todo promete tenernos pendientes casi desde el minuto 1 y hasta el último segundo de la película, enganchados a una historia en la que nada es lo que parece y en la que una serie de personajes van a ver cómo su vida cambia de repente de una manera brutal. Uriol Paul es el director de Contratiempo. Felicidades, menudo peliculón te ha quedado, ¿no? Muchas gracias. Supongo que ya te lo han dicho varias personas que han visto la película. Bueno, yo... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo me imagino que cómo llega ese guión a tus manos, porque el guión es brillante, es brutal y es el típico guión que Hollywood dice, lo quiero para mí. Bueno, el guión lo he escrito yo. Entonces, a partir de ahí, el proceso interno que da origen a la película es un poco mi amor por dos cosas. Una, por el cine clásico de Alfred Hitchcock, y la segunda, mi pasión por las novelas de misterio. Agatha Christie, John Dixon Carr, Conan Doyle, Chesterton. Eran autores que en su mayoría siempre escribían novelas donde se planteaba un reto al lector, le invitaba a resolver un crimen, y lo que busca Contratiempo es lo mismo con el espectador, retarles del minuto 1, plantearle un escenario imposible y que tenga que investigar junto a nuestros personajes para llegar a la verdad. Cuando éramos jovencitos nosotros nos regalaban en casa aquellos juegos del Cluedo, ¿no? En el que había el asesino, el mayordomo, y intentábamos jugar a saber quién era quién, ¿no? Y al final nunca acertaba. Yo al menos no era de las que más acertaba. Hay 1000 detalles en esta película que nos están diciendo cosas y que hay que estar muy pendiente. Sí, de hecho el personaje de Virginia Goodman que interpreta a Anna Wagner en la película dice, la verdad se esconde en los detalles. Entonces hemos intentado cuidar mucho todo lo que es el detalle de la película. Todo lo que pasa en la película es importante, cada frase que se dice, cada plano que se monta te está contando algo. Lo único es que tienes que colocar la pieza del puzzle en el sitio correcto. Has trabajado con los actores casi como si fuese una obra de teatro, ¿no? Totalmente, a mí me encanta, ya lo hice en mi primera película, En el cuerpo, la unidad de espacio. La unidad de espacio, a partir de ahí genero unos flashbacks para reconstruir historias, pero me gusta mucho el duelo actoral. El duelo actoral entre personajes a mí es lo que realmente me motiva como director. Me encanta el trabajo con los actores y de una manera inconsciente mis guiones ya salen así porque yo mismo me veo ahí encerrado con ellos y planteando ese duelo dialéctico y me apasiona y me sale así. Hay una cosa que los que nos gustan, yo soy una apasionada de las películas de Hitchcock, por eso te agradezco muchísimo esta película que nos recuerda y además con muy buen acierto, porque hay directores que intentan hacer homenajes a Hitchcock y les queda más o menos bien. A ti te ha quedado una guinda de pastel maravillosa, ¿no? Todos esos detalles tan importantes a la hora de rodar, ¿no? El ritmo, por ejemplo, es muy bueno en la película, ni te pasas de lento ni de rápido. Yo creo que lleva, por ejemplo, un compás muy acertado. He tenido la suerte en esta película
de poder incorporar al montador mientras estaba rodando, lo cual me daba mucha tranquilidad, mucho margen a nivel de rodaje, porque yo podía montar lo que había rodado casi al terminar la jornada. Bueno, al día siguiente lo podía revisar y eso me permitía también ir controlando muy bien lo que era la película. Y luego que los productores me han dado casi 5 meses para montar la película, con Jaume Martí, el montador, que es maravilloso y el mejor montador del mundo, y esos 5 meses han sido un proceso de ir puliendo y de asegurarnos mucho de que no sobrara nada y que no le faltara nada. La película tiene 265 secuencias, que creo que hemos montado unas 260 y pasa en hora y 44 minutos. O sea, el ritmo es bastante trepidante. Es bastante trepidante. Decía Hitchcock que a él le gustaba generar historias a raíz de cosas casuales que le puede pasar a cualquiera. Contratiempo es eso también. Contratiempo es eso. De hecho, el título nace porque los personajes de la película, no vamos a desvelar qué pasa, pero sí que tienen un gran contratiempo y además tienen una carrera contra el tiempo, ya que tenemos 3 horas solo por una serie de cosas que pasan en la película para resolver un poco el enigma. A mí me gusta mucho generar situaciones fuertes y luego poner a los personajes en esa situación, que es un poco también lo que decía Hitchcock, que hay que putear a los personajes, cuanto más les putees mejor va a ser la película. Más buena va a ser, ¿no? Sí, yo les puteo bastante. ¿Cómo ha sido el elegir a esos actores? ¿Por qué esos y no otros? Bueno, en realidad, ya en el proceso de escritura de guión con los productores hicimos la carta a los Reyes, que nos van a traer contratiempo ahora, pero hicimos la carta a los Reyes y eran los 4 elegidos. Eran los 4 elegidos, cada uno por sus motivos. A Mario Casas le elijo porque, por un lado, él es bastante lo que representa Adrián Doria, una persona joven que en poco tiempo ha llegado a lo más alto, y luego porque yo creo que Mario, bajo mi punto de vista, es un gran actor y me apetecía mucho ponerle en un personaje maduro, ya que dejar un poco atrás el mundo teenager y presentar a un Mario que se ha hecho mayor, un Mario hombre, un personaje con muchas aristas, un personaje más denso. En el caso de Anna Wagner, interpreta a Virginia Goodman, que es una abogada implacable, que nunca ha perdido un solo caso, es muy discursiva, necesitaba una gran dama de teatro, una persona que se pudiera enfundar ese traje chaqueta y ir a muerte para liberar al personaje de Mario Casas de la cárcel, porque básicamente lo tiene todo en contra, y solo alguien con mucha credibilidad discursiva podía, bajo mi punto de vista, hacer creíble este personaje. En el caso de José Coronado, yo había trabajado ya con él en El Cuerpo, y también un poco como con Mario, me apetecía mucho sacarle del registro del tío duro, del policía denso, y presentar a un José muy humanizado, muy bonachón, muy buena gente, y que en realidad el José persona que yo conozco, porque lo conozco mucho, se acerca mucho a Tomás Garrido, el personaje que interpreta en la película. Y luego Bárbara Leni es que es amor platónico. Yo descubrí a Bárbara con una película que se llama Dictado, que la dirigió Antonio Chavarrías. Antonio me invitó al pase de Dictado, yo no conocía a Bárbara. Cuando acabó la película le dije, ¿quién coño es esta tía? A partir de ahí empecé a seguir la carrera de Bárbara y me gustaba mucho la pareja que formaban con Mario, porque en la película son amantes, son 2 personajes que son polos opuestos, los polos opuestos se atraen, y Mario y Bárbara dentro del mundo del cine también vienen de sitios muy distintos, y me apetecía mucho como jugar con este metalenguaje y juntarlos en la película. Bueno, yo creo que esta es una película para ir a verla, y es la película anti-spoiler, o sea, no contéis nada, por favor, en casa, a medida que vayáis al cine, solo decir que está muy bien, que te va a sorprender hasta el último segundo, porque es que salen las letras y todavía estás en shock pensando, ostras, ¿no? Que esto no me lo esperaba, ¿no? Yo creo que es lo bonito del cine también, ¿no? Esa capacidad de generar esas reacciones que son, al fin de cuentas, esa emoción, ¿no? Sí, a mí es un poco lo que te digo, o sea, lo que me gusta es retar y que la gente que el espectador sea activo en lo que vas contando, y al final lo que hacemos en Contratiempo es poner todas las fichas del puzzle sobre la mesa y la gente lo tiene que ir montando. Lo bonito es que habrá quien monte una parte y acierte, pero luego otro no va a acertar, y luego cuando acaba la película empiezas a debatir sobre, ostras, y esto es un poco lo que busca Contratiempo. Anna Wagner es una de las protagonistas de esta película. Felicidades por el papel. Yo creo que es un papel que cuando lo llegaste dijiste sí. Sí, desde luego, vamos, un papel que es soñado para cualquier actriz, porque tiene un arco impresionante y bueno, un alto nivel de exigencia, porque el personaje lo requiere, ¿no? Esta Virginia Goodman, esta abogada de prestigio que nunca en la vida ha perdido un caso y que tiene
es una composición realmente que es muy profunda a la hora del trabajo, lo que pasa es que es muy sutil a la hora de ver el resultado, porque yo tengo que ser esa mujer, tengo que encarnar a esa mujer, no hacer sino ser ella. Y ella es una impecable, no da margen al error, es absolutamente observadora al extremo, asertiva, una mujer que es una pieza, ¿no? Como incluso en su físico, ¿no? La preparamos para que fuera algo que se ocupa de su aspecto, es importante, tiene que ser perfectamente correcto todo lo que en sus maneras, en su gesto, su lenguaje verbal y corporal, ¿no? Y has preparado el papel al detalle, porque es que Ana Wagner, caracterizada de abogada, no pareces ni tú, te transformas totalmente en esa mujer dura, sí, que está dispuesta a todo por conseguir sus objetivos. Absolutamente. Fíjate que además me parecía muy curioso, porque cuando la gente me decía, pero bueno, Ana, pero es impresionante, no parece... Y yo, claro... yo me veía, o sea que evidentemente tengo una transformación en maquillaje, peluquería y tal, pero había algo, yo creo que en el comportamiento, que era lo que alejaba mucho al personaje de mí, porque bueno, yo tengo una mujer de carácter y tal, pero luego no tengo nada que ver con Goodman, mi desorden emocional y mi desorden en la vida no tiene nada que ver con... Y claro, ese trabajo que hemos estado haciendo, hemos estado 2 meses, Mario y yo, trabajando con Uriol, ensayando como si de teatro se tratara. Han sido muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, nos hemos inspirado también en algunas referencias cinematográficas, pero no para copiar, sino para inspirarte, para darle el alma tú a ese personaje, ¿no? Y yo creo que ha sido un proceso, a mí me ha apasionado el proceso de esta película. Me gusta mucho la película porque al final estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido, pero el proceso de creación, el haber estado con Mario Casas, que además yo es la primera película que hago con él, bueno, solamente puedo decir cosas maravillosas de este actor con esta edad que curra y que trabaja y que tiene una sabiduría impresionante, que me ha enseñado mucho, aunque el día que también ha aprendido conmigo, yo también lo puedo decir de él. Ha sido una gozada, o sea, esto en cine, normalmente un proceso tan largo de preparación, yo no lo he vivido nunca. Y a mí yo soy de teatro también y me encantan los procesos y me ha parecido fascinante. Es una película con un argumento al que no estamos demasiado acostumbrados. Sí que es verdad que tenemos muchos thrillers ya en el cine español, pero esta película yo creo que plantea algo totalmente distinto. Es una historia y un argumento que a mí me dejó fascinada. Sí, yo creo que es un thriller, bueno, evidentemente un thriller con tintes judiciales, policíacos y emocionales. O sea, en el fondo subyace lo que evidentemente mueve al mundo, que es el amor y la emoción de esos personajes y lo que se juegan en ese interrogatorio. Es bastante vital para ambos, aparentemente, porque Adrián se juega su futuro y su libertad, y Goodman se juega su prestigio porque nunca ha perdido un caso y no lo piensa perder. Y le quiere sacar de ahí. Y claro, ahí esa flor se va quitándole cada vez las hojas a esa flor y van saliendo cosas, y el espectador se vuelve activo porque piensa con los personajes, porque empieza a dudar, porque empieza a sospechar, porque empieza a atar cabos, porque sí. ¿Y qué pasa con esta mirada? Los detalles, lo que dice Goodman, los detalles en la película son importantísimos para el personaje y para el espectador también, no hay que perderse ningún detalle. Yo creo que es un thriller vertiginoso, o sea que el guión está fragmentado con flashbacks que sirven para reconstruir la historia, y yo creo que esto va avanzando, la temperatura va subiendo y el espectador va subiendo con esa temperatura hasta el último momento de la película. A mí eso, o sea, me parece como espectador un regalo, o sea, porque además es una película divertida, entretenida, o sea, que no te deja un momento de despiste, ¿no? Entonces me parece que bueno, el cine también está para esto, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa, les vamos a recomendar en casa que vayan a verla y que hagan como nosotras, que no cuenten nada, que no es nada, por favor, no, que no te la cuenten, o sea, si te la cuentan así, no quiero escuchar, por favor. Felicidades por el papel. Muchas gracias. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ¿Qué le sugiere este puzzle?
¿Qué le sugiere a usted?